Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. En algún lugar de un gran país. Hola, buenas tardes. Son las 5:15 de la tarde, 13 de marzo, y voy a ir ya por fin. He cogido carrerilla y ya voy manejando un poco más de cómo dirigir yo solo un programa. Voy a hacer el segundo programa de La Médula, aunque en el primero no está publicado ahora mismo porque tengo que editarlo y apenas he conseguido el archivo hoy, entonces los publicaré más o menos a la misma fecha. Intentaré publicarlos rápido y editarlos pues bastante rapidito. No tengo exámenes ahora mismo, entonces estoy bastante relajada. Voy a hacer un glosario general de qué voy a hablar hoy. He elegido el personaje del día JJ Benítez. Voy a contar un enigma sin respuesta, que es el de las estrellas de Chartres. No sé hablar en francés, un caso de los años 50 en Francia. Y luego ya voy a hablar del caso del mapa de Piriles en Turquía, y así de canción o de imagen, etcétera, etcétera. He decidido hablar de la banda sonora del Jorobado de Notre Dame, joya olvidada de Disney. Y entonces voy a empezar hablando de Benítez, que la verdad es que tengo que decir que uno de los enigmas, el de las estrellas de Chartres, lo conocí gracias a él. Específicamente gracias a un libro suyo que se llama Mis enigmas favoritos, y me leí este verano, y yo la verdad en ese momento no sabía que iba a hacer un programa, pero me dio por subrayarlo por si acaso, y la verdad es que me ha venido bastante bien. A mí me gusta mucho hablar de personajes españoles porque claro, es mi país y la verdad estoy orgullosa de él y de los productos que nos ha dado. Uno de los mayores exponentes para mí de periodismo de investigación del siglo pasado es JJ Benítez. Y bueno, JJ Benítez nace en Pamplona y estudia Ciencias de la Información en Navarra. Un año después, en Murcia, empieza a trabajar en el periódico de La Verdad. Luego hace la mili, y después de esto, en 1972, es lo que yo quiero recalcar, empieza en Bilbao en el periódico La Gaceta del Norte, que es donde empieza a hablar de ovnis. Por eso lo marco, ¿no? Porque es un tema muy característico de la década de los 70 y 80, incluso posterior. Y luego ya 2 años después viaja al Perú a hablar de un encuentro con unos supuestos seres de Ganímedes que habían tenido un grupo de peruanos. Los viajes son muy importantes en la vida de Benítez, en su obra. Y ya en 1975, 1795, perdón, no, sí, 1775, que lo he apuntado mal, empieza a publicar libros como OVNI, SOS a la humanidad y Existió otra humanidad. Pero yo me voy a centrar en el libro, como he dicho, bueno, no me voy a centrar en él, pero sí que trabajo con la base de este libro de mis enigmas favoritos, básicamente porque tiene unas historias y tiene un formato que son muy buenos a la hora de pasarlo a un formato de radio o simplemente un formato oral. Básicamente por la narrativa que tiene. No tiene tanta inclusión de diálogos, pero sí que adjunta pruebas, descripciones, datos muy precisos, tampoco se enreda demasiado con cosas innecesarias. Y bueno, yo JJ Benítez junto quizá a Jiménez del Oso los considero, más que nada seguramente sean también los más conocidos de esta época de finales, mediados, tirando a finales del siglo XX. Los considero, la verdad, las figuras representantes de este tipo de periodismo en España, y la obra de los dos. Jiménez del Oso nos interesa más por sus programas, y JJ Benítez yo me centraría más en los libros y, bueno, novelas, y tanto novelas como
libros sobre investigación que ha hecho. Ya he mencionado aquí unos cuantos. El primer enigma de hoy es el de las estrellas de Chartres. A mí este enigma, cuando lo leí, la verdad es que me gustó muchísimo y bueno, está relacionado con el fenómeno OVNI. Yo tengo que mencionar que no soy una persona que nunca se haya visto especialmente fascinada por pero simplemente por el contexto, ¿no? El que no se haya podido dar una respuesta, porque yo sinceramente, se han dado varias hipótesis que ahora vamos a comentar, pero no termino de verme convencida por ninguna, porque creo que son un poco vagas y quizá algunas se pueden tachar de demasiado conspiranoicas como para poder tener una base real o aunque sea lógica para apoyarnos, porque sí, es verdad que hay muchos casos que no tienen una base, digamos que no parten de tener muchos datos o una comprobación empírica, pero la lógica nos manda a desarrollar una hipótesis. Vale, en 1957 en Francia el Instituto Geográfico Nacional, en una misión rutinaria, digamos un poco aburrida, en el sudoeste de Francia, hace una serie de fotografías vistas desde el aire. En el momento que están grabando o que están haciendo estas imágenes, no ven nada extraño ni ninguno de los miembros del equipo ni ninguno de los cartógrafos. Pero tiempo después, una vez se han tomado ya estos ejemplares de fotos, se analizan y se encuentra algo que no se había visto en el momento de la grabación. Y es que se encuentran 20 manchas espaciadas entre sí unos 360 metros, todas con el mismo tamaño y compuestas por 9 ramas y 36 puntos. La luminosidad de estas era variable y estaba a unos 40 centímetros de relieve sobre el suelo. Tú dirás, bueno, son manchas sin más, no, en las imágenes que añadiré después a verlo, se puede ver como si fuera una estrella, como he dicho, de 9 puntas, y es que es un cuerpo luminoso, lo cual llama mucho la atención de los expertos y no se ha dado una explicación real. Hay mucha gente, ahora voy a entrar con las hipótesis, que es lo que me parece más interesante de esto, porque tú puedes decir, vale, se han encontrado unas manchas sin procedencia, no, es que las hipótesis, si es raro encontrar de repente una especie de estrellas luminosas sin tener ningún tipo de sentido en la ubicación que estaba, pues ya las teorías de hipótesis son muchísimo más curiosas. La gente más conspiranoica, como he dicho, dice que el mismo equipo que estaba fotografiando estas mismas decidió echar explosivos en el terreno para crear una especie de, no sé, huecos, relieves que rellenar para llamar la atención, digamos así, pero la verdad es que no ha habido pruebas empíricas que demuestren que esto fuera hecho por explosivos, ni que al ir al sitio comprobarlo hayan quedado restos, o yo por lo menos no he podido encontrarlos. Si pues alguien tiene algún tipo de información, pues que lo comente, lo ponga en los comentarios. Pero no se ha encontrado nada hacia el momento. Esto es una visión más, vale, conspiranoica, lógica incluso, pero que me ha llamado a mí la atención, que hay mucha gente, ahora explicaré por qué, dicen que esto se trata de cromlechs hechos por druidas, ¿vale? Recordemos que Francia es un territorio que estuvo muchos años lleno de tribus celtas, ¿no? Igual que muchas zonas del occidente y norte de Europa. Entonces se han encontrado otros hallazgos que eran como una especie de piedras colocadas de forma horizontal o vertical, que también hacían como una especie de circunferencias, como tiene un poco esta forma de las estrellas de Chartres, pero también se ha descartado porque no tienen coincidencia más allá de un poco la estructura, claro, y la organización de las ramas de las estrellas no tienen coincidencia con otros ejemplos reales. Luego, la teoría que
la relacionada directamente con el fenómeno OVNI es pues que se dice que, bueno, hay varias, ¿vale? Pero en el libro de Benítez y un par de cosas que he encontrado, hay gente que dice que directamente son unos objetos o una especie de formaciones alienígenas por la luminosidad que tienen y claro, como solo se pueden ver desde la altura, cuando se suele acusar algo de estar relacionado con los ovnis, es básicamente porque está colocado a una altura que solo puede detectar un avión o cualquier tipo de criatura, si es que las hay voladoras. Yo es que negaría esta explicación, pero no podemos confirmar ni negar nada. Quizá es un rastro más de los ovnis o quizá no lo sabemos y por eso es un enigma. No he venido a dar ninguna explicación real sobre esto. Del siguiente caso que voy a hablar, sí que voy a dar yo una hipótesis porque de esto creo que no las hay. Es muy interesante, recomiendo buscarlas. Igualmente pondré fotografías yo, evidentemente, para que se pueda ver cómo son, más que nada. Y bueno, después de esta maravillosa canción que también tiene mucho aura de misterio y a mí personalmente me encanta, Le Petit Fil de la Mer. Como he dicho, no tengo ni idea de hablar francés, pero pues, si a alguien le interesa, de Evangelis, muy interesante la obra de Evangelis. Vale, siguiente caso. En Turquía, los mapas de Piri Reis. ¿Quién es Piri Reis? Pues bueno, es un marinero, cartógrafo también, un hombre conocido por hablar distintas lenguas, por sus numerosos viajes, al que debido a los mapas de los que voy a hablar ahora, el sultán al verlos le ascendió a almirante. Vale. El octubre de 1929, en el Palacio Museo de Topkapi, en Estambul, se abre un cofre que no habían reparado a abrir en ningún otro momento y se encuentran 2 fragmentos de mapa escritos sobre la piel de una gacela. Estos representan, es un mapa mundi y básicamente al oeste de la península ibérica y de África se representa una cosa increíble y son porciones de costa de las Américas y de la Antártida. Y este mapa ha llamado mucho la atención por distintos motivos y es que, para empezar, la América y la Antártida ni siquiera eran conocidas en Europa en ese momento. Luego, incluyen dibujos de animales exóticos, también hay trazos de líneas y caminos que marcan rumbos y distintas distancias. Son muy precisas en cuanto a las costas de África y la península ibérica, extremadamente precisas. Se incluyen tierras que, por lo menos oficialmente, de eso vamos a hablar ahora, del lado no oficial, no se habían explorado y además tienen datos muy polémicos, ¿vale? ¿Cómo se supone que lo consiguió Piri Reis? Pues se puso en contacto con un hombre que supuestamente era compañero de Colón, había navegado con él y ahora mismo, en el momento en el que se conocieron, era prisionero, no sabemos la causa. Y entonces este hombre le transmite la información a Piri Reis, supuestamente le enseña unos rumbos y un sentido que había tomado el viaje a América que desconocía todo el mundo en ese momento. Y pues este hombre le comparte este mapa y Piri Reis, entre el 1511 y 1513 desarrolla estos mapas. A ver, hay cosas un poco fantásticas, por así decirlo, como cuando Piri Reis decide representar un alce en la Antártida
que climatológicamente diversos estudios han diagnosticado que esto no sería posible, menos en ese momento. También pues hay gente que dice, yo ahora comentaré, que lo que muestra son costas de América y de la Antártida basado en la leyenda local. Pero la verdad es que aquí el misterio, lo sorprendente, bueno, sí, ya hemos dicho, era muy buen cartógrafo, por eso la gente no lo pone en duda, aunque haya representado ciertos animales exóticos en sitios donde no deberían o no pueden estar. Piri Reis, aparte de trazar con exacta precisión las costas anteriormente mencionadas, describe la Antártida y la América con una cierta precisión que a muchos les sorprende, y es que no se habían realizado expediciones supuestamente. Entonces la teoría es que Colón realizó otras expediciones no oficiales, tampoco podemos desmentirlo, como podían ser a la Atlántida, o también también representa zonas de Canadá. Entonces este mapa y estas teorías nos abren un mundo muy interesante, y es que serían los viajes no oficiales de Colón, de los que evidentemente no tenemos un registro, pero que quizá puede, a pesar de haberse dibujado de una manera transgiversada, puede haber visitado zonas que no están, por ejemplo, a día de hoy no están pobladas, zonas exóticas o que desconocemos, incluso haberse adelantado. Bueno, evidentemente Colón era un adelantado a su época, aunque como digo, la mayoría de mapas de marineros, de cartógrafos, todos han tenido un precedente. Entonces, por eso también llama mucho la atención el caso de Piri Reis, vamos. Y es que se dice que Colón realizó muchos viajes en secreto a tierras desconocidas. Y bueno, la Antártida, como no, el caso de la Antártida no se sabe. Bueno, ha sido un tema prácticamente mitológico. Y claro, llega Piri Reis y dibuja animales exóticos, un poco descabezada la idea, y pues sorprendió mucho por eso. ¿Sabemos si Colón realizó otros viajes de los que no somos conocedores? ¿Por qué Piri Reis tenía tanta exactitud en ciertas cosas? Puede ser, creo yo, que estaba mezclado la información que él tenía cierta base de información verdadera con la leyenda popular de su país, o con lo que ellos imaginaban que había más allá de lo conocido. Puede ser. Pero yo creo que este hombre era bastante sabio, y muchos de los artículos que yo he leído le tachaban casi de loco, ¿no? Entonces me parece que es un tema que falta mucho por saber, tanto de Cristóbal Colón como de estos cartógrafos que trazaban mapas que supuestamente eran falsos o descabezados, pero luego sí que tienen una base real.
ahora voy a hablar de la banda sonora del Jorobado de Notre Dame y bueno, un poquito de la obra en sí misma, ¿no? Conocemos la historia de Disney, la verdad bastante infravalorada y poco conocida, bueno, no diría que poco conocida, pero sí que la mayoría de la gente ni siquiera suele recordar el argumento principal. De hecho, a Esmeralda era princesa oficial de Disney y la quitaron. Así que hace unos años, no recuerdo exactamente. Entonces no voy a decir una fecha para no equivocarme. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, a pesar de que es una peli muy buena y bastante adulta dentro del contexto, aunque yo creo que la pueden ver los niños, hay gente que es muy exagerada y dice que es demasiado adulta, pero no creo que haya ningún sentido exagerado. Quizá les asuste un poco alguna escena de Frollo, o donde se muestran incendios, actos ligeramente violentos, porque tampoco es una locura, pero la banda sonora es una joya. El libro, ¿qué tiene el libro? A ver, en el libro es muchísimo más trágico que la película, aunque sí que es verdad que hay elementos de esta que están muy bien integrados. Lo que pasa es que, por ejemplo, van un poco a destiempo. Hay momentos del libro que se integran en distintos momentos de la película. Bueno, también evidentemente se hace fantasía de este y se le da un final feliz que no podemos encontrar en el libro. Y bueno, también yo voy a hablar también con esta canción de la figura de Claude Frollo, ¿vale? Que es un sacerdote que ha entregado toda su vida tanto al conocimiento como a la crianza de su hermano Jan, que es lo contrario a él. Jan es como una representación del típico joven estudiante alocado, que lleva una vida alegre, apenas se presenta a clase, etcétera, etcétera. Y Frollo, pues en parte esta amargura que tiene es por haberse visto como quizá un mal pariente para su hermano al haberle criado mal, o lo que él considera que ha sido criarlo mal, porque también se achaca un poco la culpa, está decepcionado, luego ha sumergido su vida en el estudio, tiene diversas carreras, ahora mismo está, bueno, en el libro se representa que está interesado en la piedra filosofal y otros temas de alquimia o magia más oscura. Curioso porque es un sacerdote, pero él supuestamente une esto a Dios. Es una cosa bastante peculiar, pero muy interesante. Pues este personaje, como podemos ver, es una persona que está cayendo un poco al lado del mal, ha tenido una vida difícil, él solo se ha enamorado de las letras. ¿Y qué pasa? Que a su mediana edad empieza, pues, digámoslo así, podríamos hacer un símil con la crisis de los 40, por varios motivos, y como he dicho es la decepción que se lleva con su hermano y porque cae en una obsesión con el personaje de Esmeralda. Muy interesante el personaje de Esmeralda también, que es supuestamente, digo supuestamente por algo, una gitana, aunque en el libro la llaman egipcia, muy joven, de 16 años, de la que básicamente todo el mundo se enamora. La novela, luego ya nos enteraremos posteriormente de que no era realmente gitana, sino que, bueno, la habían raptado o adoptado los gitanos, y realmente era hija de una ciudadana francesa. Es una leyenda, es como una especie de leyenda que se incluye dentro del libro y que da origen a Esmeralda. Todo está conectado en este libro, es muy interesante. Y se enamora, obsesiona, es muy curioso porque yo hay momentos que estaba leyendo la novela y decía, pues este hombre está completamente fuera de sus cabales, está obsesionado, pero luego tiene unas que suenan casi tan puras a veces, no tanto pasión sino confusión, enamoramiento. Entonces mezcla un amor muy puro y su primer amor, por así decirlo, con una cosa súper oscura, un componente súper oscuro que tiene él. Y bueno, en la banda sonora, que ahora hablaré de ella, que han elegido para la película, se le convierte simplemente en un loco obsesionado, en un sacerdote obsesionado. Y bueno, sí lo es, lógicamente, también en el libro, pero en la película solo se muestra su lado oscuro, cuando en el libro es un personaje, sí, le presenta un poco la imagen del villano, pero no es mucho más malvado que el resto de personajes en la novela, y de hecho yo diría que están al mismo nivel de perversión todos. Incluso hay algunos peores, como el Capitán Phoebus.
La canción de la que voy a hablar es Hellfire, en inglés porque es la versión más conocida. Bueno, la música y la letra están compuestas por Stephen Schwartz y Alan Menken y bueno, esto se hizo en 1996. Como la película, la voz original que vamos a oír, que también es muy buena, es la de Tony Jay, pero voy a destacar que en español castellano es de Constantino Romero, que es una figura del doblaje en España que podemos recordar con muchísimo cariño, tenía un tono de voz único, una profundidad que creo que para representar al personaje de Frollo es sublime. Entonces ahora voy a poner esta canción. Man, of my virtue I am justly proud. Beata Maria, you know I'm so much purer than the common, vulgar, weak, licentious crowd. Then tell me, Maria, why I see her dancing there, why her smoldering eyes still scorch my soul. I feel her, I see her, the sun caught in her raven hair is blazing in me out of all control. Like fire, hellfire, this fire in my skin, this burning desire is turning me to sin. It's not my fault. I'm not to blame. It is the gypsy girl, the witch, who set this flame. It's not my fault. It in God's plan. Pues esta es la canción. La verdad es que es increíble. A mí me pone la piel de gallina. Me parece una elección estupenda para este personaje y para la película y para representar sus emociones. Y sí que me gusta que en esta canción se representa un poco más esta confusión que tiene él en el libro, también un poco confusión religiosa, pero en el libro es una persona con más complejidad, como he dicho, no ve la religión quizá desde este sentido tan estricto. Y la verdad es que es una canción simplemente increíble, me encanta, creo que es la mejor canción posible para cerrar el programa de hoy. No son muy largos, son cortitos, pero como he dicho, cuando llevas un programa tú solo, para no aburrir al final, que no parezca esto una lectura, si no voy a traer a nadie de momento, no voy a explayarme excesivamente. Y 4 temas: JJ Benítez, banda sonora del Jorobado, bueno, en este caso la canción de Hellfire, Fuego de Infierno, Pirileis y sus mapas, y luego por otro lado el tema de las estrellas de Chartres. En el próximo programa va a ser de los 3 primeros, estos 3 primeros van a estar los 3 dedicados a figuras españolas. Luego ya a partir del 4 trataré temas más internacionales, pero me parece una buena forma de abrirlo, sobre todo porque son las figuras que me llevaron a interesarme por el mundo de la radio y de la televisión, aunque quizá un poco más clásico o antiguo. Y también, bueno, pues con los libros de investigación, este formato de periodismo de investigación, etcétera, etcétera. Entonces no voy a decir de quién voy a hablar, lógicamente, pero sí que es mi máximo exponente de periodismo español, pero completamente, vaya. También mencionaré algo sobre sus libros, pero sobre todo casi trataré temas también de cómo creo que es una figura única en el modo de haber llegado a donde está y de construir sus programas. Luego también hablaré de otro enigma y en vez de música quiero hablar de tema visual, de arte, me iré al mundo de los cuadros y pues eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa. Fire in my skin, this
burning desire is turning me to sin. It's not my fault. I'm not to blame. It is the gypsy girl, the witch, who set this flame. It's not my fault. If in God's plan, he made the devil so much stronger than a man. Protect me, Maria. Don't let this siren cast a spell. Don't let her fire sear my flesh and bone. Destroy Esmeralda and let her taste the fires of hell, or else let her be mine and mine alone. Hellfire, dark fire, now gypsy, it's your turn. Choose me or your pyre, be mine or you will burn. God have mercy on her. God have mercy on me. But she will be mine or she will. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.